conformado por Evelyn Chicaiza, Paulette Molina, Brandon Chávez y mi persona Michelle Ayala. Vamos a hablarles sobre el análisis de marcha con utilización de témperas, masking y regla, cinta métrica y marcadores. Una tina y el papel. Ya. Vamos a proceder con el ejercicio. Antes de iniciar con el análisis de la marcha, debemos conocer de qué trata la misma. La marcha, definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético, constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la personalidad, la autoestima, la condición de salud y las situaciones emocionales de cada persona. Longitud de paso largo o zancada. Es la distancia lineal, en metros, entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. En ocasiones se confunde con el ciclo de marcha, pero es determinante aclarar que uno es un parámetro espacial, mientras que el otro es temporal, aunque sus definiciones parezcan similares. En el caso de nuestro ejercicio va a medir 47,5 centímetros. Paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el evento de una extremidad opuesta. La comparación de los registros que permiten la medición tanto del paso corto derecho como el izquierdo proporcionan una información de la simetría de la marcha. A continuación les voy a indicar cómo se realiza la medición del paso corto. La medición del paso corto se va a realizar desde el talón del pie derecho hasta el talón del pie izquierdo. Entonces la distancia que va a tener entre el talón derecho y el talón izquierdo va a ser de 27 centímetros. La distancia lineal que existe entre dos puntos iguales de los pies. Esta es una variable que está directamente relacionada con lo que es la estabilidad y el equilibrio, es decir, que entre la persona aumente lo que es el ancho de paso, se va a incrementar lo que es la estabilidad y el equilibrio. Es decir, como vemos aquí dos líneas iguales que están tanto del pie derecho como el del pie izquierdo, es esta distancia. Esto sería 17 centímetros. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie va a formar un ángulo con la línea de progresión. Normalmente vamos a ver que está entre los 5 y 8 grados. Cuando hay una deficiencia de torsión de origen pélvico, femoral o tibial o podal, vamos a ver que va a haber una inversión o a su vez va a haber un incremento en el ángulo. Esto se va a registrar como negativo. A continuación voy a proceder a medir. Vamos a utilizar un goniómetro
vamos a ubicar en el centro. Antes de traceo una línea que va a pasar por el tercer dedo, que va a servir para guiarnos para ver cuál es su ángulo. Y este va a tener 8 grados. Es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética. El pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. La articulación y posición articular al final de la fase en el tobillo es neutro de 0 grados y la acción muscular son los dorsiflexores, el tibial anterior, el extensor de los dedos y el extensor largo del primer dedo. La articulación y posición articular al final de la fase en rodilla es neutro, los músculos que actúan es el cuádriceps y los isquiotibiales. La articulación y posición articular al final de la fase en cadera es una flexión de 30 grados y los músculos que actúan es el extensor de cadera, el glúteo mayor e isquiotibiales. El pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa el 10% inicial del ciclo de marcha. Articulación y posición articular al final de la fase en tobillo, plantiflexión de 10 a 15 grados y los músculos que actúan son los dorsiflexores, el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor del primer dedo. En rodilla tenemos la articulación y posición articular al final de la fase es flexión de 15 a 20 grados con acción muscular del cuádriceps. En la articulación y posición articular al final de la fase en cadera es flexión en 30 grados y la acción muscular son los extensores de cadera, el glúteo mayor e isquiotibiales. Va a comenzar con la extremidad colateral que va a perder su contacto con el piso y el peso del cuerpo se va a transferir a lo largo del pie hasta que se alinee con la cabeza de los metatarsianos. El pie como punto fijo permite que el peso corporal se desplace progresivamente hacia adelante gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. En este soporte, la articulación y la posición articular al final de la fase va a darse lo que es el tobillo, la rodilla y la cadera. El tobillo va a realizar una dorsiflexión de 5 a 8 grados y la rodilla una flexión de 5 grados, la cadera una flexión de 10 grados. Los músculos que van a actuar en el tobillo son los gemelos y el sóleo, y en la rodilla el cuádriceps, pero solo al inicio. También lo que es el músculo en la cadera va a actuar lo que son los extensores, que van a actuar solamente al inicio, pero al final ya no. Es cuando el peso corporal se encuentra alineado con los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga del pie colateral y entrar en contacto con el piso. La articulación y posición articular al final de la fase se va a dar en lo que es el tobillo, la rodilla y la cadera. En el tobillo va a realizar una dorsiflexión de 10 a 12 grados y en la rodilla una flexión de 30 a 40 grados. En la cadera no va a existir una graduación. La acción muscular. En el tobillo va a actuar lo que son los gemelos y el sóleo. En la rodilla no va a haber acción muscular y en la cadera va a actuar lo que es el músculo psoas mayor, el ilíaco y el tensor de la fascia lata. Prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsolateral, es decir, los dedos, se despega del piso. El peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a la otra. La ipsolateral se despega completamente, mientras que la contralateral recibe la carga. Representa del 50 al 62% del periodo de soporte, de forma simultánea. Al comenzar se presenta el segundo doble soporte. Aquí se ve lo que es la articulación y posición articular al final de la fase, es decir, en el tobillo la plantiflexión
a 20 grados. Los músculos que van a intervenir es el gemelo y el sóleo. En la rodilla, en la flexión, sería de 30 a 40 grados. El músculo que actúa es el cuádriceps. Y en la cadera es neutro, es decir, 0 grados son los flexores de la cadera. Es decir, el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, el recto anterior, el abductor mediano y el mayor. Inicia cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha, es decir, a los 60 grados. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y es paralelo a la extremidad inferior, colateral. La articulación y posición articular al final de la fase va a ser la siguiente. En el tobillo va a ser la plantiflexión a 90 grados. Los músculos que van a actuar son los dorsiflexores, es decir, el tibial anterior, el extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. En la rodilla se va a presentar lo que es la flexión de 50 a 60 grados. Va a actuar los músculos que es el de la porción corta del bíceps crural, el sartorio y el recto interno. Y en la cadera va a ser la flexión a 20 grados. Va a actuar lo que son los músculos de flexores de la cadera, es decir, el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, el recto interno, el abductor mediano y el mayor. Balanceo medio. Inicia con la flexión máxima de la rodilla y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. La posición articular al final de la fase. Vamos a tener primero en el tobillo que se va a encontrar en neutro, es decir que de 0 a 90 grados. Van a participar los músculos dorsiflexores que van a ser el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo del dedo grueso. En la rodilla van a presentar una flexión de 30 grados y van a funcionar los músculos isquiotibiales. Y en la cadera va a haber una flexión de 30 grados y van a estar actuando el psoas mayor y el ilíaco. Balanceo terminal o desaceleración. Esta va a ser la última de las fases de la marcha, en la cual hay una posición vertical de la tibia y continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso, es decir, que inicia el contacto inicial. En la posición articular al final de la fase vamos a tener que en el tobillo se va a encontrar el neutro, de 0 a 90 grados. Van a participar los músculos dorsiflexores, o sea, el tibial anterior, el extensor común de los dedos, el extensor largo del dedo grueso. En la rodilla va a encontrarse en neutro, en 0 grados, y van a estar en función los isquiotibiales y el cuádriceps. Y en la cadera va a presentar una flexión de 30 grados y van a estar en función los isquiotibiales, el glúteo mayor y el abductor mayor.